Argentina, y Mer Mora tiene mucho para contarnos. Sí, primero ¿no? vamos a arrancar el bloque con una noticia de último momento que tiene que ver con un anuncio de subtes. Mañana va a haber una medida de fuerza, es un paro de servicio que se va a dar de manera escalonada, no es para todo el día, sino que a partir de las 17 horas y hasta las 19 van a estar sin funcionar la línea B, E y Premetro. Después, a partir de las 19 y hasta las 21, no van a funcionar las líneas D y H. Y por último, para cerrar el día, la línea A y la línea C, a partir de las 21, no van a funcionar hasta el cierre del servicio, que es medianoche. Son 2 horas más o menos de paro por línea. Esto es una primera medida de fuerza después de no haber tenido un resultado favorable en la reunión que tuvieron hoy por cuestiones salariales. Así que, en principio, esto es como el arranque, porque dentro de unos días tienen un nuevo encuentro. Yo creo que es como ir ya precalentando los motores, claro, haciendo 2 horas de paros por línea y moviéndose obviamente de manera escalonada. Así que vamos a ver cómo resulta. Atención con eso, a partir de las 5 de la tarde, dependiendo la línea de subte que necesites, va a estar sin funcionar. Dicho esto, vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con los incidentes que se dieron fuera del Congreso el miércoles pasado, después de llevarse adelante el debate por la ley bases. Recordemos que se dieron incidentes donde se detuvieron entre Policía de la Ciudad y Policía Federal más de 30 personas. 16 de ellos permanecen aún detenidos. Con respecto a esto, la justicia entiende que hay delitos varios, por ejemplo, como justamente atacar la seguridad pública, la instigación a cometer delitos, la intimidación pública, la rotura de monumentos históricos, de comercios también. Entonces, estas 16 personas permanecen aún detenidas. Claro, en el medio de esta semana la verdad es que tiene 3 feriados. Esto hace que la justicia también se mueva un poco más lento. Las declaraciones indagatorias que se tenían que tomar también tiene procedimientos mucho más lentos, y esto hace que recién tal vez la semana que viene se puedan acomodar un poco las cosas y obtener su libertad. En el medio de estos días, 17 personas fueron liberadas. Ahora, ¿qué pasó? Se encontraron nuevas imágenes, sobre todo de comercios, por ejemplo, de Avenida Rivadavia, de Avenida de Mayo, donde se pudieron identificar a 14 personas de esas 17 que fueron liberadas en estos destrozos que tenían que ver con los comercios. Entonces habló Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, y pidió la detención nuevamente de esas personas, obviamente con nombre y apellido, por tener el material fílmico y estar identificadas, porque más allá de los daños está también la consecuencia de los comerciantes que no tenían nada que ver, que eran ajenos completamente a lo que se podía desarrollar dentro del Congreso o lo que estaba pasando fuera. ¿Qué dice el gobierno porteño? Dice, nosotros tenemos un gasto por delante por lo menos de 300 millones de pesos, 278 será para arreglos en la plaza, en la vía pública y demás, y 21 millones de pesos son destinados a los comercios que fueron dañados y que le vamos a tener que subsidiar parte de las roturas, porque recordemos que hay una zona en microcentros, sobre todo, que por ejemplo, si vos tenés un seguro, como son manifestaciones, ¿no? Son tremendas, sí, porque todas. La policía también causó desmanes. Yo no sé cómo es que le cobran a la policía también lo que hicieron. No, claro que no. Pero vienen queriendo cobrarle los operativos. Bueno, así como se cobran, por ejemplo, a las organizaciones sociales cuando se manifiestan todo lo que es operativo limpieza, se hace la factura. Cada vez que hay una especie de marcha o demás, también se están pasando las facturas. Está bueno que individualicen cada cosa, ¿no? Porque también escuchaba que había un tipo hoy que vendía empanadas, que está preso. Claro. Hay otro que tiene una parrillita vendiendo chori. La señora jubilada que se le cayó el teléfono. Qué sé yo, ¿viste? Tiene que... Como, no la llevaron casos bien. particulares. Esos 14 que a lo mejor hicieron cosas, vení. Claro, que de hecho los habían liberado por no tener material como para poder inculparlos, y ahora finalmente que se los encontró en estas filmaciones, piden que vuelvan a ser detenidos. A ver, ¿va a ser inmediato? ¿Va a ser posible que les puedan cobrar algo a la gente que está acusada? La verdad es que es un procedimiento muy largo. Tal vez finalmente después no se la puedan terminar cobrando, pero al menos la iniciativa desde la parte judicial por parte del gobierno porteño está. Así que habló esta mañana Jorge Macri, y aclaró esta situación, primero de las detenciones y después de ir contra ellos mismos de manera judicial para
cobrar parte del gasto que tiene la ciudad por delante. Así que veremos cómo avanza y qué tan posible es finalmente poder recaudar ese dinero. Que el gobierno va a facilitar ayuda para que pueda... Son subsidios, sí. A los comercios. Sí. Pero sí, no es un préstamo. No. Una ayuda que tienen que presentar papeles y le va a ayudar con una determinada cantidad de dinero para que vuelvan a poner las cosas como estaban. Claro, porque sobre todo es rotura de vidrios. Sí, claro. Entonces, por más que los comerciantes tengan seguro, que evidentemente muchos de ellos lo tienen porque están expuestos a cualquier daño, robo, lo que sea, no cubre manifestaciones, ninguno de los seguros. Y la verdad es que están en un lugar donde son escenario perfecto siempre de manifestaciones, Avenida Rivadavia, Callao, Avenida de Mayo. Bueno, claro, como no tienen ese seguro con esa cobertura, la verdad es que los gastos para reemplazar, por ejemplo, daños está por encima de los 10 millones de pesos para un local. Entonces, en ese concepto de entender que no hay un seguro que los avale y que necesitan una ayuda, es que se destinan estos 21 millones de pesos para subsidiar y ayudar a los comerciantes que tengan que salir del paso con lo más básico, que es, por ejemplo, tener un vidrio, una puerta, que no haga que hoy estén pasando las noches adentro de los locales protegiendo las cosas y que no les entren a robar. Por eso se suman estos 21 millones al gasto de lo que era la rotura de vía pública. Bueno, ahora sí vamos a hablar de gastos, pero un poquito más cercanos, que tiene que ver con nuestros bolsillos. A ver. Que lo estuvimos conversando hace un ratito nada más. Y que tiene que ver con las prepagas. Ay, Diosito, más anda. Las prepagas que todos los... Yo te diría todos los meses, pero cada 15 días son un título, en realidad. Sí, total. Habíamos contado hace un tiempo nada más que finalmente se había avanzado en el tema de la devolución de dinero que se había cobrado de más, teniendo en cuenta los números de la inflación, y que eso que te habían cobrado de más porque el aumento había sido excesivo, te lo iban a devolver en 12 cómodas cuotas. Me engaña pichanga. Sí, van a devolver ese dinero, pero también otro acuerdo que hicieron en ese momento todos sentaditos con el gobierno fue: bárbaro, nosotros devolvemos y en 12 cuotas, pero queremos tener también esto que nos habían prometido en diciembre, y que era poder aumentar nuestros aranceles sin tener un control del gobierno. ¿Qué dijeron desde el Estado? Bueno, esto va a pasar después de julio, fue parte del acuerdo. Claro. Esto finalmente en las últimas horas lo homologó la justicia y es ahora donde vuelven a tener este cheque en blanco para dar los aumentos a partir de julio. Y como ya estamos en junio, seguramente recibiste el mail, porque todo te lo van comunicando unos días antes que llegue la factura. Así que son muchas las que van a aumentar sus valores. De hecho, ahora vamos a hacer un repaso, pero hay una que parece que está cobrando lo que no pudo cobrar en el último mes porque no se lo permitían por esta homologación que faltaba. Arrancamos con Sweet Medical, que aumenta un 6,7%. Sos de los más baratos, no te preocupes. ¿6%? 6,7%. Galeno, 7,45%. Medicus, 8,07%. Omint, 8,5%. Accord, 8,8%, y hoy se conocieron los números del hospital italiano. Ay, que tiene hospital, como el alemán no, italiano. Esto igual son los primeros en mostrar los valores de julio. No se va a cortar acá la lista. Claro, todos van a... OSDE también. OSDE, bueno, Medife es, te diría, la que menos, con un 4%, acompañando los números de la inflación. Como fue 4,2%, acompañó con ese aumento, que era un poco la idea, que acompañan a los números de la inflación. Bueno, el hospital italiano fue récord, y no de los buenos, porque 9,37%. O sea, el doble de lo que marcó la inflación. Yo soy negadora, no quise abrir el mail. Me voy a enterar cuando... Conozco varias personas que hacen eso, con los aumentos de los colegios también. ¿Para qué me va a No, voy a esperar unos días más. Es que te querés... No quiero decir cosas feas. Triste récord. ¿Tiene que aumentar todos más o menos el mismo porcentaje? Bueno, lo que pasa es que cuando aumentaron en conjunto y el mismo porcentaje, el gobierno los acusó de haber armado una sociedad, y que justamente esa sociedad, imponiendo los mismos valores, lo que hacía era obligar sí o sí al asociado a tener que pagar y no reclamar o cambiarse directamente a otra. Como todas te aumentaban lo mismo, vos decías, bueno, ¿para qué me voy a cambiar si al final la de vereda de frente es exactamente lo mismo? Bueno, después de esa problemática que hubo, que en realidad aplicaba para 7 obras sociales, vamos a decir la verdad, de las 40 y pico que hay, estas 7 que tuvieron problemas con la justicia desarrollaron obviamente un nuevo plan de cobro, suben todas,
de manera distinta, casi escalonada, pero bueno, la verdad es que la que más dio el salto fue el Hospital Italiano. En las próximas horas seguramente vamos a estar actualizando las otras, porque esto no queda acá. Bueno, gracias, Merco. Perdón. Gracias por nada, la verdad. Perdón por la mala informarnos, noticia. pero lo del subte también es importante porque mucha gente, si no, después no sabe a qué atenerse. Encima, ¿no? De todo. Yo voy con un disgusto. Viene de todo, ¿no? Vos también. No, este tema es terrible. A ver, Débora, ¿qué?